conocer, que ustedes conozcan, fundamenten el método de discodifusión, que es lo que generalmente se hace para determinar la sensibilidad a los antimicrobianos. Luego van a conocer otros métodos. Ese método es cualitativo y los otros métodos que vamos a ver son de tipo cuantitativos. Y también vamos a mencionar algunos otros métodos automatizados que seguro cuando ustedes estén en el internado o hagan alguna práctica en el hospital van a ver estos métodos también. Vamos a definir qué es mínima concentración inhibitoria y mínima concentración bactericida. Y sobre todo el control de calidad. ¿Por qué? Porque en el control de calidad nosotros vamos a tener en cuenta que todo el proceso que nosotros vamos a hacer vaya a ser el óptimo. ¿Sí están viendo que las imágenes pasan? Sí, profesora. Ya, gracias. Bien, entonces justo mencionábamos cuándo aplicamos estas pruebas de sensibilidad antimicrobiana y por qué. Estas pruebas de sensibilidad antimicrobiana son conocidas como el antibiograma, ¿no? Como les mencionaba, cuando nosotros procesamos una muestra, ya sea una muestra de secreción faríngea, vaginal, uretral, una muestra de heces, una muestra de orina, en la cual nosotros vamos a aislar e identificar, ¿no?, al microorganismo. Entonces vamos a utilizar las placas, aquí también la microscopía, la coloración, que ustedes han aprendido a hacer la clase pasada, la coloración GRAM, y entonces van a utilizar una serie de placas, de medios de cultivo en placa, para poder hacer el aislamiento y posteriormente la identificación, que es el paso siguiente. Ya sea si es un gran positivo o si es un gran negativo. Entonces, para el final, una vez que hemos identificado, procedemos a hacer esta sensibilidad o antibiograma. Entonces, es importante conocer por qué, porque de este antibiograma va a depender el tratamiento y, por supuesto, la mejoría del paciente, ¿no? Muchas veces se hacen tratamientos empíricos, como nosotros solemos hacer. ¿Qué es lo que pasa? Comenzamos a toser y ya nos estamos tomando una ampicilina, nos estamos tomando una citromicina, pero no sabemos si ese tratamiento es el adecuado. Entonces, nosotros somos muy aficionados a los tratamientos empíricos. Este antibiograma o este método de sensibilidad es el método de Kirby-Bauer, ¿no?, que en realidad es el de discodifusión. Cada uno de estos disquitos que ustedes ven aquí está impregnado con una concentración de antibióticos. Y estos se van a enfrentar, como vamos a ver posteriormente, a la bacteria, pero en determinadas condiciones. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Aislar, ¿no?, identificar. Entonces, ¿por qué? Porque esto va a tener un significado clínico. Esto nos va a indicar que el paciente tiene una infección a un germen X. Entonces, una vez que lo tenemos identificado, vamos a proceder a hacer la sensibilidad o vamos a ver en algunos casos resistencia. Estos halos que ustedes ven acá corresponden a los espacios que ha inhibido el antibiótico, pero por ejemplo acá no, entonces lo llamamos resistencia, ¿no? Pero todo esto va a ser in vitro. Pueden haber casos en los cuales no es efectivo, ¿no?, esta sensibilidad. ¿Por qué? Porque ya son, digamos que, factores inherentes a la persona que van a hacer que el clínico tome otras decisiones. Entonces, el objetivo va a ser que nosotros vamos a identificar cuál es el antibiótico que está inhibiendo a la bacteria, ¿no?, y que sea el tratamiento, pues, exitoso. Estos métodos están estandarizados internacionalmente. Hay un método que es el método norteamericano, que es el NSCLS, que es el Comité de Estándares de Laboratorio Clínico.
Y también tenemos el EUCATS, que es europeo, que también es un comité, ¿no?, de susceptibilidad, de test de susceptibilidad. ¿Cuál es la diferencia? Muchas veces son los patrones en el cual se compara lo que significa sensibilidad o lo que significa resistencia, ¿no? Pero ambos tienen la misma finalidad. Entonces, un resultado sensible tiene una alta probabilidad de que el paciente responda al tratamiento. Y definitivamente en este caso, como vemos en la imagen, si es resistente, el paciente, pues, como ustedes pueden ver aquí, muchos de estos discos de sensibilidad son resistentes, no hay halo de inhibición, entonces el paciente está frente a una resistencia y el tratamiento para el clínico se le hace muy difícil. Pero todo esto muchas veces lo creamos nosotros por el uso irracional de los antibióticos, ¿no? Porque, como les menciono, nosotros tenemos algo y comenzamos a ingerir indiscriminadamente los antibióticos. Y, por supuesto, tiene un valor epidemiológico. ¿Cuál es el protocolo de este sistema? Como les mencioné, nosotros tenemos que el primer paso es aislar e identificar a la bacteria. Pero no solo eso, también debe ser pura. Tiene que ser exclusivamente esa bacteria. Por ejemplo, acá tenemos un gran con dos tipos de morfología. De este gran, o sea, si nosotros tenemos en esta coloración dos tipos de bacteria, nosotros no podríamos hacer el antibiograma. Tendríamos que separar y hacer dos antibiogramas. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que cada uno de ellos va a tener un perfil para enfrentarse a estos antimicrobianos. Entonces, esta es la primera parte. La segunda parte, una vez que ya tenemos aislada, identificada y pura la bacteria, vamos a iniciar con el protocolo del antibiograma. Pero para esto, aquí tenemos un cultivo joven de 18 a 24 horas y vamos a seleccionar de 3 a 5 colonias, ¿no? Con esta asa en punta y en solución salina fisiológica. Entonces vamos a hincar las colonias y vamos a tratar de hacer una turbidez estándar. Mezclamos bien, ¿no? Agitamos el vórtex durante 15 a 20 segundos para tener una turbidez homogénea. Esa turbidez homogénea corresponde a la escala 0.5 de McFarland. Entonces, esta escala 0.5 de McFarland, ¿no? Este inóculo es el que se va a, digamos, a sembrar, ahora vamos a ver, en el medio de cultivo que es exclusivo para el antibiograma, que es el agar Müller-Gym. Entonces, vamos a sembrar en este medio de cultivo por el método de hisopado, que es uno de los métodos de siembra. Y una vez que tenemos sembrado, vamos a utilizar los discos. Estos discos tienen ya un diámetro estandarizado y una carga para cada uno de los antibióticos. Estos tubitos que ustedes ven aquí y este frasquito tiene un solo tipo de antibióticos. Entonces nosotros los vamos a ir colocando, dispensando en estas placas de agar Müller-Gym una vez que la hemos sembrado con el agente infeccioso. Entonces, inoculado, este inóculo se llama en tapete porque cubre toda la superficie del agar. Entonces se colocan aproximadamente de 5 a 6 discos. En las placas pequeñas que ustedes han tenido la oportunidad de ver en la práctica, se colocan solo de 5 a 6 discos. ¿Por qué no se colocan más?
porque nosotros no sabemos si la bacteria va a dar un gran halo de inhibición, como vimos anteriormente, que tenía un halo de inhibición, y si los ponemos muy juntos, estos halos se pueden cruzar y ya no sabemos si corresponde al halo de inhibición de uno de los discos o del otro. Entonces, por eso la distancia entre estos dos discos más o menos va a ser entre 20 a 24 milímetros. Existen placas mucho más grandes que ustedes las van a poder ver. En esos discos, en esas placas se pueden colocar hasta 12 discos. Y luego vamos a proceder a incubar a 37 grados centígrados de 18 a 24 horas y al final vamos a observar los halos de inhibición. Estos halos de inhibición se van a medir con una regla o con un vernier, como ven ustedes acá, y la medida de los halos lo vamos a comparar con una tabla estándar que vamos a ver más adelante, y eso nos indicará si la bacteria es sensible, intermedia o resistente. Este es un método cualitativo. ¿Por qué? Porque solamente le estamos dando la denominación de o sensible o intermedio o resistente. No estamos dándole la concentración. Entonces, partimos. Podemos tener bacterias como el estafilococo, los estafilococos que son cocos gram positivos. Puede ser un estafilococo aureus, un estafilococo epidermidis, ¿no? O puede ser un gram negativo, un Escherichia coli, o puede ser un no fermentador, que es una Pseudomonas aeruginosa. Y en este caso, vamos a ver que para cada uno de ellos hay antibióticos específicos. No todos los antibióticos van a ser para los tres tipos. ¿Qué condiciones debe tener este inóculo? Nosotros queremos preparar, lo primero que vamos a partir es de la cepa pura, ¿verdad? Luego dijimos que vamos a hacer la suspensión o el inóculo. Entonces, la suspensión en solución salina fisiológica estéril. Les mencioné que el cultivo a partir del cual nosotros vamos a tomar las 5 colonias, vamos a tocar las 5 colonias, deberían de ser cultivos de jóvenes, ¿no? De preferencia esto, así, colonias aisladas, no cultivos en caldo, ¿ya? Que tengan 18 horas, no. Las colonias, como ustedes pueden ver, casi morfológicamente son iguales, entonces estamos frente a una bacteria, a una bacteria pura. El patrón de turbidez, que es lo que vamos a hacer, y luego no vamos a tardar más de 15 minutos en colocar los discos. Entonces, preparamos el inóculo, esta es la placa del aislamiento, tocamos, acá tenemos la solución salina fisiológica, de 3 a 5 colonias, hacemos una turbidez. Como pueden ver, observar aquí, miren los pasos, y luego, una vez que ustedes tienen esa turbidez, como podemos observar en esta imagen, van a compararla con la escala de Macfarlane, punto 5. Esta turbidez punto 5 de Macfarlane nos da un número de bacterias o de células que corresponde a 1.5 por 10 a la 8 células por mililitro. Ya recuerden bien ese número, no es 108, es 10 a la 8 células por mililitro. Entonces, esa es la turbidez que nosotros debemos de tener para hacer un antibiograma. Ustedes van a ver en la práctica, ¿no? Que el estándar de Macfarlane, cuando ustedes no lo agitan, parece que fuera igualito que la solución salina. Pero entonces ustedes lo tienen que agitar porque vamos a ver más adelante cómo está compuesto esta escala de Macfarlane para que dé la turbidez semejante a 0.5 de Macfarlane en el tubo. También vamos a ver que esta turbidez se puede leer fotocolorímetricamente, ¿no?
a través de un fotocolorímetro, de un espectrofotómetro. Pero lo que sucede es que como es estéril, tendríamos que estar cambiando los, si tenemos muchos antibiogramas, ¿no?, que suelen haber en los hospitales, ¿qué va a pasar? Tenemos que estar cambiando las cubetas, ¿no? Y luego esas cubetas, volver a autoclavarlas y esterilizarlas. Entonces, ¿cómo preparo la escala de McFarland? Esa escala de McFarland punto 5, generalmente, ahora, que es lo que ustedes van a ver en la práctica, la adquirimos y lo que tiene son partículas de látex. Entonces, estas partículas de látex hacen que se vea más uniforme o se vea uniforme la suspensión. Hay otro, entonces, esta partícula de látex tienen un valor de absorbancia que va a corresponder a lo que nosotros vamos a preparar también. Estas partículas de látex hacen que esta turbidez sea más estable, ¿no? Mucho más significativa y que dure más tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que existe otra escala de McFarland, la cual vamos a preparar con otros reactivos, con dos reactivos. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos dos reactivos se precipitan, pero conforme va pasando el tiempo y la luz, hacen que se oscurezca más o se vea mucho más turbio. Entonces ya no estamos teniendo la turbidez necesaria para hacer nuestro antibiograma. Este látex es un material resistente, ¿no? Elástico del árbol de caucho, se saca del árbol de caucho, ¿no? Y esto permite hacer la comparación. Ahora, la escala punto 5 de McFarland, ¿por qué se dice escala punto de McFarland? Porque si bien el punto 5 corresponde a 1.5 por 10 a la 8, pero vamos a tener la escala 1, la escala 2, la escala 3, hasta la escala 9, y van a ir aumentando la turbidez, que va a corresponder a mayor número de colonias por mililitro, unidades formadoras de colonia por mililitro. Esta es la escala que antes nosotros solíamos tener. Mezclábamos, como ustedes pueden ver aquí, miren, 0.5 hasta 10. Pero ¿qué era lo que teníamos que hacer? Mezclar el cloruro de bario con el ácido sulfúrico a ciertas cantidades, ¿no? Empezando de 0.05 con 9.95 de ácido sulfúrico, y teníamos 10 mililitros, y esto es lo que hacía 1.5 por 10 a la 8. Y así sucesivamente, ¿no? Pero, como les vuelvo a repetir, teníamos que tenerlo cubierto con papel aluminio, alejado de la luz, y tenía que renovarse cada cierto tiempo, porque de lo contrario, a la lectura de la absorbancia de 625, ¿no? Con una lectura de 0.103 no se conservaba, daba valores mucho más altos conforme iba pasando el tiempo. Entonces, no se usa mucho ya esta escala, ¿no? Pero para que ustedes conozcan que se preparaba con con cloruro de bario y ácido sulfúrico, dando sulfato de bario. Bien, entonces ya sabemos cómo preparar el inóculo, ¿verdad? Partiendo de una muestra pura, qué es lo que vamos a necesitar para realizar el antibiograma. Pero también hemos mencionado el agar Müller-Hinton, ¿no? Este medio de Müller-Hinton es un medio muy enriquecido. No es selectivo, ya ustedes el día de mañana les vamos a explicar que es un medio nutritivo, que es un medio simple, que es un medio no selectivo, que es un medio selectivo. Pero este medio no es selectivo y es muy enriquecido. Y justamente es el estandarizado para realizar la sensibilidad antimicrobiana. ¿Cuáles son sus componentes? Tiene, por ejemplo, infusión de carne de res, que es un gran nutriente.
tiene aminoácidos como son el hidrolizado de la caseína y tiene un componente que es el almidón, y este almidón hace que, por ejemplo, absorban las toxinas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ya les han mencionado, cuando hay el metabolismo bacteriano, al final hay toxinas, ¿no? Entonces, este almidón absorbe estas toxinas para dejar que estos microorganismos sigan desarrollando. La parte solidificante, porque es un agar, lo hace el agar, ¿no? Entonces, ese es como una gelatina, pero un poco más dura. El pH de este medio debe ser 7.3 más o menos 0.1, algunos dicen 0.2, ¿no? Entonces, y este medio, vamos a ver que debe ser controlado, debe pasar por un control de calidad. ¿Cuál va a ser el control de calidad de la suspensión del inóculo? Que nosotros podamos medir, ¿no? Espectrofotométricamente, ¿no? Y que nos dé una lectura de 0.103. Sin embargo, si nosotros lo hacemos con la escala de McFarland con estas perlas de caucho, ¿no? Se asemeja mucho más que al del cloruro de bario con el ácido sulfúrico. Entonces, ese va a ser el control de calidad, ¿no? La lectura. En el caso del agar, Müller-Hinton también va a tener un control de calidad. ¿Qué cosa es lo que vamos a ver en el agar Müller-Hinton? Hace un momento les dijimos que habían placas pequeñas y habían placas grandes, ¿verdad? Entonces, importante va a ser el volumen. Estas placas pequeñas, ¿no? Generalmente a dispensar, que es lo que van a hacer el día de mañana, van a tener una cantidad de aproximadamente 25 mililitros por placa. Y la profundidad, ¿no? Nosotros vamos a ver el día de mañana, va a ser entre 4 y 4.5 milímetros de profundidad. Si nosotros preparamos estas placas, lo primero que hacemos después de haber autoclavado, ¿no? Y dispensado, las tenemos que llevar a la estufa para hacer el control de esterilidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros la vamos a poner a 37 grados centígrados por 18 a 24 horas. Una vez que nosotros hayamos preparado, autoclavado y dispensado, se solidifica y lo llevamos a control de esterilidad. Entonces, una vez que tiene este control de esterilidad, nosotros podemos guardar estas placas, ¿no? Porque no todos los días lo vamos a preparar. Entonces, vamos a poder refrigerar hasta por 7 días. ¿Por qué no más tiempo? En refrigeración comienza a deshidratarse. Y ustedes saben que la bacteria necesita agua. Uno de sus nutrientes importantes para desarrollar es el agua. Y si nosotros tratamos de sembrar en una placa que está deshidratada, que no tiene la concentración de agua, entonces no va a desarrollar adecuadamente. Dos factores importantes que van a hacer que este medio tenga la concentración adecuada de timina y timidina, ¿no? Y también cationes divalentes. Estos cationes divalentes van a ser el calcio y el magnesio. En el caso de los efectos de la timina y timidina, si tiene mucho de estos factores, ¿qué va a pasar? En el caso del antimicrobiano trimetopina sulfametoxazol, los niveles de acción pueden elevarse, ¿ya? Entonces, eso va a afectar a lo que nosotros vamos a leer. Nosotros pensamos que es muy sensible, pero revierte la acción de la trimetopina con el sulfametoxazol.
En el caso de los cationes divalentes, tanto calcio como magnesio, si hay en gran cantidad, van a afectar a los aminoglucósidos, ¿no? Y en especial en el caso de las pseudomonas, ¿no? Entonces afectan la susceptibilidad de las pseudomonas aeruginosas. ¿Cómo vamos a medir este efecto de la timina y timidina y de los cationes divalentes? Tenemos que utilizar cepas control. Y estas cepas control, en el caso de la timina y timidina, vamos a utilizar el Enterococcus fecalis. Pero no es un Enterococcus fecalis común o aislado de una muestra. No, tiene que ser una cepa de referencia, ¿no? Y estas cepas de referencia se les denomina que son cepas de control, ¿no? ATCC 29212. Entonces, cuando hay un exceso de timina y timidina, nosotros vamos a tomar esta placa de Müller-Quinto para comprobar si tiene exceso de timina y timidina, y vamos a hacer una suspensión de Enterococcus fecalis tal como les he indicado anteriormente, ¿no? A la escala 0.5 de McFarland. Vamos a sembrar en la placa de Müller-Quinto, vamos a incubar, ¿no? Y si puede, cuando hay un exceso, ¿qué cosa va a pasar? Vamos a ver que hay una falsa resistencia con esta sulfatrimetropina, ¿no? Con el E. coli, ¿no? Con el E. coli, con el Enterococcus fecalis ATCC 29212 debe dar normalmente más de 20 milímetros. Si, por ejemplo, con esta cepa TCC y nosotros colocamos este disco de sulfatrimetropina y nos da 10, quiere decir que hay un exceso de timina y timidina. Ahora, ustedes me pueden decir, pero es que seguro puede ser que este Enterococcus fecalis sea resistente. Puede ser, pero recuerden que estamos hablando de una cepa control, y esta cepa control es la ATCC 29212. Eso es para determinar la concentración de timina y timidina, ¿no? Ahora, cuando se trata de los cationes divalentes, ¿cómo vamos a actuar con los cationes divalentes? También vamos a hacer casi parecido a lo que hicimos con la timina y timidina. Pero en este caso, ¿no? En este caso vamos a utilizar Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Entonces, ¿qué va a pasar? El calcio, ¿no? Este calcio debe haber más o menos de 20 a 25 miligramos por litro, y de magnesio de 10 a 12.5 miligramos. Es decir, esa va a ser la característica, ¿no?, que nosotros debemos de, para que nuestro medio realmente tenga un buen control de calidad. Pero puede ser que haya un exceso de calcio y magnesio. Entonces, cuando hay este exceso de calcio y magnesio, hay una falsa resistencia. Si por el contrario hay una disminución del calcio y del magnesio, hay una falsa sensibilidad. ¿Cómo lo probamos? Lo probamos con la Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Y nos debe dar, con la gentamicina, un halo de entre 17 a 23 milímetros. Entonces, esta colección, ¿no?, americana de cultivos, que es el ATCC, estas cepas, nos van a servir tanto para Enterococcus fecalis, para timina y timidina, y Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 para ver la concentración de cationes bivalentes.
Y esto va a ser importante, chicos, porque cuando nosotros realicemos el antibiograma, podemos estar dando un resultado de trimetoprim sulfamethoxazol resistente, y no es porque esta cepa sea resistente, sino por el exceso de timidina. O en el caso de la resistencia o sensibilidad de Pseudomonas aeruginosa o de otra bacteria, puede ser por el exceso o defecto de calcio y magnesio. Otro elemento importante va a ser los discos antimicrobianos, ¿no? Y aquí también debemos de tener cuidado, porque debemos de mantener a una temperatura, pero esta temperatura va a ser cuando nosotros recibimos un stock y la temperatura cuando nosotros tenemos los discos en uso. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver acá, en un hospital no van a pedir un tubito de cada uno de los antibióticos, sino se piden 20 o 25 por cada uno de los antibióticos. Entonces, ¿qué hacemos? Aquellos que vamos a utilizar en el día a día, los ponemos en refrigeración, y los que vamos a guardar en el momento que se terminen los anteriores, los tenemos que guardar a menos 20 grados centígrados, ¿no? Entonces, estos discos también necesitan una temperatura de conservación, pero a su vez necesitan un control de calidad. Y también van a hacer este control de calidad con la colección americana de cultivos, ¿no? Acá tenemos dos tipos de temperatura: de almacenamiento a menos 20 grados centígrados y de uso diario de 4 a 8 grados. Otra cosa importante, nosotros vamos a hacer el antibiograma. Hoy día me toca hacer antibiogramas, ¿no? Entonces yo llego al hospital a las 8 de la mañana y saco mis discos. Y los antibiogramas los hago a las 12 del día. No, estos discos solamente deben salir 15 minutos antes de aplicar sobre el agar. Permanecer refrigerado, ¿no? Mencionamos que hay cepas, ¿no?, de estos cultivos de colección ATCC, para saber si estos discos tienen la concentración ideal, o mejor dicho, la concentración estándar para enfrentar a una bacteria en una concentración 0.5 de McFadden, ¿no? Y tenemos tres tipos de cepas: el Staphylococcus aureus 25923, la Escherichia coli 25922 y la Pseudomonas aeruginosa 27853. Estas son las tres cepas en las cuales generalmente nosotros vamos a evaluar nuestros discos. Este va a ser el control de calidad. ¿Cuándo hacemos esta evaluación? Cada vez que se cambia de lote. Pero se recomienda también hacerlo cada 15 días para asegurarnos de estar trabajando bien, ¿no? Porque de repente salen muy resistentes. ¿Y qué quiere decir? Está fallando el inóculo, porque ya hemos dosado o evaluado nuestro agar y está bien. Entonces puede ser una mala conservación de los discos y me está dando resistencia porque ya se bajó la concentración. Entonces, el control de calidad incluye, ¿no?, monitorear incluso el desempeño de las personas que realizan los ensayos. Porque yo puedo hacer muy bien mi inóculo, hacer muy bien monitoreado o tener el control de calidad del agar muy bien y de los discos también, pero de repente comienzan a haber resultados que no son los reales, ¿no? De repente me sale hoy día una cepa sumamente sensible y al otro día me sale otra cepa sumamente resistente. Entonces allí hay varios factores. Uno de los más importantes puede ser el inocuo, ¿ya? Entonces,
menor inóculo, o sea, menos de 105 por 10 a la 8, menos de eso puede hacer que los antibióticos actúen dando halos muy grandes. Si yo tengo una concentración mayor, entonces ya no es el mismo número de células que se va a enfrentar a esa misma concentración y está haciendo resistencia. Entonces, es monitorear la reproducibilidad, que es como llamamos que el antibiograma salga bien casi siempre, la exactitud de las pruebas, la sensibilidad de los antimicrobianos, ¿no? Y por supuesto el desempeño de las personas. Entonces, aquí tenemos un resumen, la materia prima, ¿no? Que es ya saben ustedes, que es la bacteria aislada, identificada y pura. Luego tenemos los procesos, ¿no? De la sensibilidad en el método de discodifusión. Este método es discodifusión. ¿Por qué? Porque ponemos el disco y lo que va a difundir es el antibiótico enfrentándose a la bacteria. Las placas de Müller-Hinton, ¿no? Entonces, que van a tener el pH adecuado, que van a tener el contenido de cloruro y magnesio y zinc, la tiamina, la esterilidad, la profundidad, ¿no? El inóculo, como ya dijimos, ¿no? Medidos con densidad óptica, los discos que estén bien conservados o en refrigeración o en congelación, la carga que debe ser la ideal, la temperatura de la estufa, ¿verdad? Y luego ya viene la lectura, que también nosotros nos podemos equivocar en la lectura. ¿Cómo vamos a hacer la lectura? A través de la medición, habíamos mencionado, pero tenemos que compararlo con una tabla estándar que vamos a ver más adelante. Entonces, debemos de tener siempre presente que el hecho de que nosotros veamos un gran halo no quiere decir que sea sensible. O vemos un halo muy pequeñito, no muy pequeño, pero pequeño para nosotros comparado con otros que son más grandes, y podemos decir que es resistente. Sin embargo, no es resistente. Ese disco tiene un diámetro de inhibición con un menor valor, ¿no? Luego viene la interpretación de los resultados, que justamente es la comparación con las tablas estándar, y el informe, ¿no? Esto va a ser todo el proceso. Entonces, el control de calidad tiene como propósito la precisión del procedimiento, la evaluación de los reactivos utilizados, también al personal que realiza, no solamente en el procedimiento, sino también en la lectura. Y utilizar las cepas de colección, ¿no? Porque eso va a garantizar la estabilidad, ¿no? De todo el proceso. Entonces aquí, como nuevamente, la suspensión y el inóculo, perdón, y esta es la forma como vamos a hacer la siembra con un hisopo, y vamos a, así, muy pegaditos, hacer esto, ¿no? Ahora, antes de eso, nosotros vamos a introducir el hisopo en la suspensión de la bacteria. Pero como siempre va a haber un exceso en esta parte del hisopo, del algodón, entonces lo que hacemos es presionar el algodón en las paredes del tubo. Presionamos y luego recién vamos a proceder a sembrar, ¿no? Entonces, con el hisopo cubrimos todo, luego giramos y volvemos a 60 grados, volvemos a pasar el hisopo, volvemos a girar por 3 veces y al final alrededor de la placa, ¿no? En el agarre. Entonces, esto va a quedar como un tapete. No vamos a ver ningún espacio donde no haya crecimiento bacteriano. Este inóculo se deja para que se absorba en el agar más o menos de 10 a 15 minutos a medio ambiente, para luego pasar a
colocar los discos, ¿no? Entonces aquí, como mencionamos, 12 unidades en placas grandes que son de 150 milímetros y 5 a 6 unidades en placas de 100, que son las que ustedes conocen, ¿no? Y una separación de 24 milímetros del medio del disco al otro, más cercano, ¿no? Otra cosa importante, cuando yo aplico los discos sobre el agar, si se me cayó a un ladito donde yo no quería ponerlo, ahí se queda. ¿Por qué? Porque inmediatamente comienza a difundirse el antibiótico, el antimicrobiano. Entonces, si yo lo muevo, voy a tener un lado donde hubo el inóculo inicial y lo pongo al otro lado donde ya hay menos inóculo. Entonces, ¿qué va a pasar con las bacterias? Las bacterias van a comenzar a inhibirse también en un lado y de repente en el otro no, porque la concentración no es la misma. Entonces acá tenemos, ¿no? Retiramos los discos de refrigeración, los colocamos aquí, hacemos la siembra con hisopo, colocamos los discos con las pinzas, miren, allí. Estas son las que tienen de 5 a 6, ¿no? 2, 4, 5, 6. Y estas grandes son las que pueden tener hasta 12 discos. Se lleva a incubación, ¿no? A 37 grados centígrados por 18 a 24 horas. Al término de la incubación vamos a retirar las placas de la incubadora para proceder a leer. ¿Se terminó el proceso? No, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Chicos. Profesora, una consulta. ¿De qué depende que sea 18 horas, por ejemplo? Perdón, ¿de qué depende? Que sea 18 horas y no al término de las 24 horas que debería dejarse. Ya, la incubación puede ser entre 18 a 24 horas. Por ejemplo, ustedes en crecimiento bacteriano les habrán mencionado que no todas las bacterias tienen el mismo tiempo de reproducción, ¿no es cierto? Hay bacterias que necesitan más tiempo, o sea, su periodo generacional, algunas son de 30 minutos, o sea, cada 30 minutos se duplican, mientras que otras demoran un poco más, 24 horas, ¿ya? Entonces, por eso no decimos nosotros 18 horas exclusivamente o 24 horas exclusivamente. Por eso decimos el tiempo de incubación es entre 18 a 24 horas. Por ejemplo, Staphylococcus aureus se reproduce y Escherichia coli, su tiempo generacional es cada 30 minutos. Si en este momento tengo 30 bacterias, a ver qué hora es, son las 21:06. A las 21:36 voy a tener 60. A las 22:06 voy a tener 120. Pero habrán bacterias, ¿no?, que tengan no 30 minutos de periodo generacional, sino mucho más, 1 hora, 2 horas. Por ejemplo, en el caso de Mycobacterium tuberculosis, se ha calculado que su periodo generacional llega casi a 72 horas, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean Mycobacterium, los métodos convencionales demoraban casi 3 o 4 meses en dar un resultado. Entonces, por eso se coloca que es entre 18 a 24 horas. O sea, no estamos dando un término exacto, ¿no? Sino va a depender de la bacteria. Pero generalmente la mayoría de las bacterias, aquellas bacterias que son aquellas que van a producir infección en nosotros, ¿no? Generalmente van a crecer en ese tiempo de desarrollo. 18 horas, mejor 24, ¿no? Para poder observar mejor. Y otra cosa, de repente, a 18 horas, yo estoy viendo que hay un halo de inhibición
intermedio, pero a las 24 horas hay mutantes resistentes y cuando yo lo vuelvo a ver a las 24 horas, ya no veo halo de inhibición. Entonces, es un periodo entre 18 a 24 horas. No sé si respondí a su pregunta. Sí, profesora, muchas gracias. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces continuamos. ¿Se termina allí? No se termina allí, ¿verdad? El hecho de que nosotros ya desarrolló la bacteria, no. Entonces, ¿qué continúa? La lectura post-incubación. Ahora, algo muy importante es que no todos los antibiogramas se realizan solo en Müller-Hinton, ¿no? Ustedes van a ver bacterias sumamente exigentes que no pueden desarrollar si no tienen sangre, sangre de carnero. Mañana ustedes van a preparar agar sangre. Entonces, estas bacterias exigentes necesitan agar sangre o agar chocolate o un medio con vitaminas, ¿verdad? Para poder desarrollar. Entonces, aclaración, no todos los antibiogramas se realizan solo en Müller-Hinton. También se pueden realizar con Müller-Hinton más sangre, ¿ya? Y vamos a ver otros medios de cultivo, perdón, vamos a ver otras bacterias que tienen justamente medios especiales para la sensibilidad. Ok, entonces, ya corresponde, ya pasó 18 a 24 horas y tenemos la lectura del antibiograma. Siempre buscar un sitio donde la luz esté dirigida para poder observar bien el diámetro, ¿no? Entonces podemos hacer la lectura o bien, como pueden ver ustedes aquí, con una regla y justo cruzando a la mitad del disco. O lo podemos hacer con este vernier, ¿no? Entonces aquí ponemos la puntita donde está el extremo y el diámetro y la otra y vamos a leer en esta parte de acá, ¿no? Ahí leemos. Entonces el halo de inhibición, ¿verdad? Acá está el antibiótico, este es el cultivo del microorganismo. Ahora, y la interpretación de la medida del diámetro va a compararse con una tabla estándar. Más adelante vemos otra cosita. Acá, ¿no? Medir el crecimiento confluente. Por ejemplo, hay bacterias que se desplazan mucho más o tienen un doble halo. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ese doble halos no necesariamente significa resistencia, sino que en el caso de Proteus vamos a ver que hay como una ola, pero es por una característica de los flagelos de esta bacteria que hacen que se extienda, ¿no? Aquí decimos, ignore escasas colonias pequeñas intrahalo. ¿Qué quiere decir? Este es el halo de inhibición. Pero, ¿qué sucede si yo encuentro colonias dentro? Si yo encuentro 5, 6 colonias dentro de este halo, no le hago caso. Pero si yo encuentro mucho más, tengo un halo acá y dentro de este halo encuentro 50 unidades formadoras de colonia, quiere decir que esta cepa, esta bacteria, tiene mutantes resistentes. A ver. Creo que hay una pregunta. ¿Sí? Profesora, sí, no es que había escuchado sobre el fenómeno del movimiento que mencionó de los flagelos. Ya. Se llamaba este fenómeno swarming. Exacto, sí. El que lo van a ver ustedes con Proteus. Ok. Entonces continuamos. Aquí. Entonces tener en cuenta siempre esta característica de si son pocas colonias, no es muy significativo porque el antibiótico va a ser efecto igual, pero si son muchas, ya no.
Estas son las lecturas de referencia, ¿no? Para cada uno de los antibióticos, por ejemplo, aquí vamos a ver, ustedes miren, comparen, ¿no? Ciprofloxacina, cefalosporinas de primera, de segunda generación, perdón, cefalosporinas, ciprofloxacina, trimetromil, nitrofurantoína, todos no tienen el mismo halo de inhibición. Miren, por ejemplo, aquí vamos a ver 16, otros van a ver 23, mucho más grandes, ¿no? Los halos intermedios entre 14 y 16, resistentes 10, 20, en fin, va a ser, por ejemplo, aquí este halo de inhibición de 21, si yo mido 21, podría decir que es sensible, ¿no? 2 centímetros y un poquito más, pero aquí me está diciendo que es resistente, que es sensible cuando es 31 milímetros, o sea, 3 centímetros. Entonces nosotros tenemos que comparar, ¿no? Ahora, tenemos que tener en cuenta si son enterobacterias o enterobacterales, si son cocos, como en el caso del estafilococo, o si son estreptococos, ¿no? Entonces, miren, aquí de 16 a 18 horas, ¿no? Aquí vamos a ver justamente lo que mencionaba su compañera, decía por qué. Entonces, aquí vamos a ver que a las 18 horas ya podemos leer en algunos casos, ¿no? Y miren, acá se hace la comparación de medir de 8 a 10 horas que crece rápido esta bacteria, y entonces va a tener casi el mismo halo de 16 a 18, ¿no? Entonces, en algunos casos no cambia, pero en otros casos sí. Por ejemplo, miren, acá la ceftriaxona, de 8 a 10 horas, acá tiene de 14 a 20, y de 16 a 18 tiene de 13 a 19. ¿Por qué? Es una respuesta de la bacteria, que eso lo vamos a ver cuando veamos la resistencia bacteriana. Como todo tiene sus ventajas y desventajas, este método es sencillo de hacer, ¿no? Lo puedo hacer en diferentes sitios, no es muy costoso, no requiere muchos equipos para poder realizarlo, ¿no? Vamos a emitir el resultado al clínico, ¿no? Podemos utilizar muchos discos, claro, utilizando diferentes placas, pero en algunos nosotros solamente estamos generando un resultado cualitativo. ¿Qué pasa si el intermedio no es precisamente intermedio y resistente? ¿O qué pasa si este intermedio no es precisamente un intermedio, sino es un sensible? Entonces, estos resultados cualitativos a veces tienen un espectro que puede retar al microorganismo, ¿no? En la calidad del halo de inhibición y en la concentración, ¿no? Del antibiótico. Bueno, los pasos críticos, ya hemos dicho, la conservación, la calidad de los discos, la preparación del agar, el estándar, la aplicación del inóculo. ¿Por qué? Pero la aplicación del inóculo, yo puedo tener un estándar muy bien de McFarland, pero si aplico mal mi inóculo, también puedo echar abajo todo lo demás. ¿Y cómo es la aplicación? Tiene que ser, como les dije, que va a crecer así, totalmente completo aquí. Este es una buena siembra. No queda ningún espacio visible, ¿no? Entonces, esa es una buena técnica de siembra. La aplicación del inóculo y la lectura y el informe final, ¿no? Los discos, como les mencioné, no todos son para todos, ¿no? Algunos sí se pueden usar, pero no necesariamente, ¿no? Por ejemplo, para estafilococos utilizamos oxacilina, penicilina, tetraclina, eritro, aunque algunos de ellos son resistentes en la actualidad. Pero se usan, ¿por qué? Porque de todos modos, por ejemplo, el eritro ya casi se ha dejado de usar, ¿no? Para estafilococo.
Esto que hice, 2 cepas diferentes de Staphylococcus aureus, va con lo que les mencioné, que dentro del halo de división pueden crecer colonias, y estas son cepas mutantes, ¿no? Entonces, de Staphylococcus aureus, entonces, ¿no? Es el mismo género, la misma especie, pero no tiene el mismo perfil de sensibilidad. Entonces, no son lo mismo. Para Escherichia coli, generalmente se utiliza el trimethoprim sulfamethoxazol, aunque está haciendo también resistencia, cefoxitina, gentamicina, nitrofurantoína, ciprofloxacina, que generalmente es lo que se utiliza para las infecciones, para los agentes bacterianos en infecciones urinarias, ¿no? Entonces, pero estos discos también van a depender de dónde proviene la muestra. No es lo mismo, por ejemplo, un esputo que una muestra de orina, ¿no? Entonces va a depender de eso también. No toda la concentración de estos antibióticos no llega al sitio, ¿no? Los discos de Pseudomonas. Pseudomonas aeruginosa es un microorganismo bastante especial. Ustedes lo van a ver en el transcurso de clases. Tiene mucha resistencia, ¿no? A los mejores, al Astreonam, al Meropenem, a la micacina. Somos llamados carbapenemasas o metalobeta-lactamasas, que lo vamos a ver más adelante también. Bueno, esta es una lista de discos, ¿no? Que se pueden utilizar, de antibióticos que se pueden utilizar en los diferentes microorganismos que podamos saber aislado, ¿no? Bueno, ¿cómo se clasifican los antibióticos? Según su fórmula química, según la actividad biológica y según el mecanismo de acción sobre las bacterias. Algunos van a actuar sobre la pared, otros van a actuar sobre el ADN, otros van diferentes, ¿no? Entonces tenemos aquellos denominados beta-lactámicos, del grupo las penicilinas, las cefalosporinas, y en las cefalosporinas tenemos de primera, de segunda, tercera, de cuarta, de quinta generación, ¿no? Cada vez hemos ido nosotros exponiéndonos más. También los carbapenem, como el imipenem y el meropenem, que mencioné hace un momento con el Astreonam, que es un monobactam para las pseudomonas, ¿no? Los inhibidores de la beta-lactamasa, eso lo conocemos todos. Ya no tomo amoxicilina, tomo amoxicilina, ácido clavulánico, ampicilina, sulbactam o tazobactam, ¿no? Es más fuerte, claro, pero ojo, vamos haciendo resistencia también a nuestras bacterias buenas que tenemos y que nos protegen, ¿no? Entonces, a todas aquellas bacterias que vamos a tener tanto a nivel de vías respiratorias altas, de intestino, ¿no? Entonces, estas bacterias. Bueno, los aminoglucósidos, los antibióticos no beta-lactámicos, ¿no? Polipéptidos, macrólidos. Aquí tenemos también lincosamidas, todo es una quinolonas antiguas, quinolonas nuevas, que nosotros conocemos, la fluoroquinolona, la norfloxacina, la cipro, que es tan conocida, ¿no? Bien, pero hasta aquí nosotros hemos visto métodos cualitativos. Método cualitativo. Ahora vamos a ver cuantitativos. Dentro de los métodos cuantitativos, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos saber la concentración exacta del y podemos hacer por un método que es el método de macrodilución, que nosotros lo vamos a hacer en la práctica. A partir igual de un cultivo aislado y puro, hacer una suspensión bacteriana, ¿verdad? Y vamos a colocar en este primer tubo una concentración del antibiótico, ¿ya? Y lo vamos a y luego vamos a agregar la concentración 0.5 de McFarland a una misma cantidad a todos.
nosotros vamos a decir que es la mínima concentración inhibitoria. Acá inhibido. Si partimos de 100 miligramos, 100, 25.5 la bacteria es resistente a una concentración de 1.56. Por consiguiente, la estamos hablando que inhibe el desarrollo, más no estamos hablando de la mínima concentración bactericida, que es diferente. ¿Cómo probamos la mínima concentración bactericida? Nos servimos de estos tubos que están acá, ¿verdad? A las 24 horas, incubación toda la noche, y vamos a subcultivar. ¿Qué es lo que vamos a subcultivar? A ver, 2, 4, 5, 6. ¿Tuvo 7? No, porque ya sabemos que desarrolló. Pero en el tubo 5 tampoco, en el tubo 4 tampoco, en el tubo 3. Entonces, pero no sabemos por qué, porque aquí la bacteria todavía está con la concentración del antimicrobiano. Entonces, lo que debemos de hacer es tomar un inóculo con un asa de siembra y sembrar en una placa. Puede ser agar nutritivo, puede ser agar BHI. Vamos a sembrar de cada uno de los tubos donde no ha habido. Volvemos a incubar y al día siguiente miramos la placa y nos damos con la sorpresa de aquí donde en el tubo 6, donde no había desarrollado nada en el líquido, vemos que hay desarrollo. Tampoco había desarrollo, estaba transparente en la placa de desarrollo. En el tubo 4, que tampoco había en la placa de desarrollo. Y en este tercer tubo ya no ha desarrollado. Entonces, ¿qué quiere decir? A esa concentración la bacteria muere. Ojo, no siempre la mínima concentración inhibitoria es igual a la mínima concentración bactericida. Y le he puesto este ejemplo para que ustedes no digan que siempre debe ser la misma. Igual inhibe, igual mata. No necesariamente, ¿ya? Entonces, de la mitad hacia arriba, mínima concentración inhibitoria, y de la mitad hacia abajo, mínima concentración bactericida. Es decir, la bacteria muere a 25 microgramos. Es inhibida a 3. Miren la diferencia, ¿no? Aquí, macrodilución, porque lo vamos a hacer en tubos, ¿verdad? Y más o menos 1 mililitro, entonces eso es bastante. Y como les mencioné, diluimos primero el antibiótico y luego la suspensión, agregamos una concentración exacta, la concentración y la cantidad exacta, le vamos a incubar y luego vamos a leer, ¿no? Aquí, mínima concentración inhibitoria, 3, 4, en el tubo 4 y en el tubo 5 ya desarrolló. Por consiguiente, aquí 32, 16, 8, 4 microgramos por mililitro es la mínima concentración inhibitoria. Aquí no podemos decir mínima bactericida porque tendríamos que sembrar estos 4 tubos. Puede ser igual, ¿no? Pero no necesariamente. Bueno, igual la mínima concentración bactericida, igual como es la mínima concentración inhibitoria, solo que luego vamos a sembrar. Aquí mencionan que puede sembrarse en una sola placa, ¿no? Un inóculo para probar la mínima concentración bactericida. Pero en todo caso, así
numerito no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque nosotros colocamos el inóculo, ¿no? Pero puede correrse. Entonces ya no sabemos si se trata de uno o se trata del otro, ¿no? Ahí está la mínima concentración bactericida. Miren, está a desarrollar en el tubo 8, ¿no? Entonces tengo que evaluar generalmente donde crece 4 o 5 anterior, ¿no? Y miren, aquí para comprobar, aquí creció, aquí también, pero aquí ya no desarrolló. Entonces, la mínima concentración, en este caso es 0.25 microgramos por mililitro, y la mínima concentración será 1 microgramo por mililitro. Conocen las placas de ELISA, ¿verdad? Esas plaquitas con los posibilities. En el caso de la microdilución, nosotros vamos a utilizar, pero van a ser distintos antibióticos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, y que tienen las concentraciones de 32, acá, este antibiótico 32, 16, 8, 4, 2, 1.5.25, este es otro antibiótico y así sucesivamente, ¿no? Entonces nosotros vamos a colocar aquí un inóculo y lo vamos a llevar a incubar y luego vamos a leer. Hay un lector para medir la turbidez y luego nos va a indicar cuál es la concentración. Aquí, ven ustedes, miren, ahí hay el desarrollo. En la macrodilución, son muy pequeñitos, entonces nos tenemos que valer de un equipo para como un lector de ELISA para que nos lea la turbidez, ¿no? Para que nos lea la turbidez. Este es otro método que también lo van a ver ustedes en la práctica, que es la epsilometría, ¿no? Generalmente se conoce como ITES, pero ITES es la marca, ¿no?, del laboratorio. ¿Qué cosa quiere decir? Que por gradiente se ha adherido a esta tira diferentes concentraciones de antibiótico. Aquí, por ejemplo, ustedes ven 32, 24, 16, 12, 8, 4, 3, 2, 1. No son precisamente esas concentraciones, pero lo vamos a ver. Entonces, esta es una placa pequeña en la cual vamos a poner 1 o 2 de estas tiras. Igual preparamos el inóculo, igual tenemos que hacer el control de calidad del requinto, o en este caso es con agarsan. Entonces vamos a colocar la tira, inoculamos, sembramos el tapete y vamos a colocar la tira con los numeritos mirándonos a nosotros, no al revés, porque si lo ponen al revés, la gradiente del antibiótico está en la espalda de los numeritos, no en los numeritos. Entonces, tiene una mejor dilución para que pueda verse la mínima concentración inhibitoria, ¿no? Miren acá, epsilometría, porque allí donde se cruza, esa es la mínima concentración inhibitoria, ¿no? Por ejemplo, aquí más o menos 0. Hoy ya no veo, 24 creo. Entonces, ahí es la mínima concentración inhibitoria. Aquí, como pueden ver, ¿no? Miren, diferentes concentraciones, ¿no? 64, 48, 32, 24, 16, etcétera, etcétera, hasta 0.004. Entonces tenemos esto, y puede ser que aquí sea la mínima concentración inhibitoria, entonces sería 1, ¿no? Ahí donde se cruza, ¿no?, esta lectura, mejor dicho, donde crece, hace el epsilon, allí será, ¿no? Es bastante sencilla.
como el antibiograma, guardarlos. Si no lo vamos a utilizar, o mejor dicho, pedimos un lote, lo que queda en stock a -20 y lo que vamos a usar en refrigeración, ¿no? Igual dejar absorber el inóculo y luego colocar las tiras. De igual forma que los discos, si se me mueve, ya no. Si se cae en algún otro sitio, ahí quedó. No lo puedo mover porque inmediatamente comienza a difundirse, ¿no? Aquí, miren, mucho más grande. Esta es la tira de la gradiente, la epsilometría, ¿no? Y aquí podemos ver la impregnación, este es el antimicrobiano, la inhibición completa, más o menos a esta altura, que tendría que ser .38, ¿no? Porque aquí todavía hay. Y esta es la escala, ¿no? En lugar de hacerlo con los tubitos, lo hacemos con la epsilometría. Ahí está la zona, ¿no? De inhibición. Bueno, pero tenemos también métodos automatizados que ustedes seguro van a ver más adelante. Y, por ejemplo, vamos a tener aquí, entonces, de tal modo, Santubo, no se utilizan las placas, sino se utilizan una de ellas es el Vitex 2, ¿no? Y ¿cuál va a ser el fundamento? Tiene una cinética de crecimiento por fotometría de transmisión. ¿Qué quiere decir? Este equipo, ¿no? Va a detectar el crecimiento a través de esta fotometría. Entonces, estas van a ser las tarjetas que tienen una concentración de los antimicrobianos y que van a ser humedecidas con la bacteria, ¿no? Entonces, este equipo tiene un emisor de luz LED y va a detectar, es muy sensible y va a comenzar a detectar el desarrollo de la bacteria, ¿no? Y miren que lo va a leer cada 15 minutos. Entonces nosotros vamos a saber rápidamente, ¿no? Si es sensible, si ya está desarrollando en 15 o en 30 minutos, quiere decir que es resistente, ¿no? Tiene un software, ¿no? Que es la curva de crecimiento de estos microorganismos, ¿no? Y en tiempo real. Entonces permite que nosotros podamos comparar los resultados, ¿no? En un tiempo mucho más rápido. En este caso de 4 a 10 horas. Su compañera seguro me preguntará, y profesora, pero usted dijo entre 18 y 24. Claro, pero allí es para que yo lo pueda ver. Aquí la luz sensible, fotosensible, ¿no? La fotometría va a indicar precisamente que ya en 4 a 10 horas ya no creció o ha empezado a crecer, ¿no? Es un sistema muy bueno, ¿no? Con muy buena sensibilidad y detecta sobre todo microorganismos con mucha resistencia como los KPC o las carbapenemasas, ¿no? O las metalobeta-lactamasas. Luego vamos a tener este otro método o sistema automatizado que es el microscan. En este microscan, ¿no? Tiene como una ventaja, y la ventaja es que yo tengo desarrollado mi bacteria y hago la suspensión, ya no la identifico, la coloco en este sistema y me va a dar la identificación y la sensibilidad. Entonces, un método utiliza también la microdilución en caldo, ¿no? Y es la ventaja es que puede hacer las dos cosas a la vez, ¿no? También utiliza un panel de 96 pocillos, entonces se puede
leer varias cepas, ¿no? O con diferentes antibióticos, detectando turbidez, ¿no? O fluorometría. En un periodo de 10 a 24 horas para ver en los paneles convencionales, ¿no? Para poder observar si tanto la identificación como la sensibilidad. Y por último tenemos el BD-Phoenix de Becton Dickinson, ¿no? Aquí la ventaja es que tiene casi 2 detectores. Uno que es un indicador redox y el otro que es por turbidimetría, ¿no? Entonces, estos 2 métodos hacen posible que sea mucho más precisa la detección, aumenta la precisión y detecta rápidamente el crecimiento bacteriano. Entonces, con la turbidimetría, la densidad óptica, para ver si ya está creciendo la bacteria, y el óxido de reducción es un indicador, como van a ver en el tiolicolato, de resarsurina, ¿no? Que va a cambiar el color, ¿no? Cuando hay una mayor actividad metabólica, cuando se está desarrollando más la bacteria. Bueno, no mide solo la turbidez, sino el metabolismo celular. ¿Por qué? Porque con este indicador redox, ¿qué va a pasar? Que cambia de color, nos va a estar indicando que hay metabolismo, ¿no? Los paneles tienen un diseño bastante para poder absorber, dar la información, ¿no? Y asegura que cada pocillo tenga la misma cantidad de linóculo, porque el linóculo está adherido. Bien, entonces, estos serían los métodos automatizados, ¿verdad? Y por último, hoy hemos aprendido cómo rescatar una bacteria, pero también cómo eliminarla, ¿no? Algunas van a estar escondidas, sobreviviendo a todo, y hay que continuar ensayando cómo eliminarlas. ¿Sí? Ok, chicos. Entonces, ahora, preguntas, dudas. Disculpen la hora. Ya están cansaditos. Nos hemos pasado casi paciencia. Espero que esté todo claro. Les agradezco su paciencia, su comprensión. Y si por el momento no encuentran ninguna duda, pero de repente se acuestan y la cabecita en la almohada dicen, no dijo, entendí el otro, podemos conversar. ¿Listo, chicos? Muchas gracias. Creo que ya se fue la profesora Elisa porque tiene que... Por ahí hay una manito que creo que quiere preguntar. No, ¿no? Alexander, me pareció. ¿No? Alexander, me pareció ver una manito. No, ok. Gracias, chicos. Nos vemos mañana. Acuéstense rapidito. Gracias a usted, profesora. Cuídese. Gracias. Nos Gracias, vemos mañana. profesora. Nos Cuídense vemos. también.